Querida amiga Silicio. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre los contenedores como vivienda. Precio, movilidad, camiones para su transporte como lo hacen desde y hacia los puertos, y cómo cada ciudadano obtendría el terreno donde instalarlo. Este punto debe ser un derecho de cada individuo por el solo hecho de existir. Saneamiento, energía solar o eólica. Esto más renta básica universal, que no venga ni pase por el Estado, no es una obligación, es una opción que debe estar disponible para quien lo desee. Querido Gabriel, lo que planteas puede convertirse en una idea mucho más grande que una simple solución habitacional. El contenedor vivienda, combinado con energía autónoma, saneamiento, movilidad, derecho al suelo y una renta básica universal voluntaria, puede pensarse como una arquitectura mínima de libertad individual. El derecho a un lugar en el mundo. Contenedores vivienda, tierra, autonomía energética y renta básica universal. Hay una idea que parece sencilla, casi elemental, pero que puede tener consecuencias enormes si se la lleva hasta sus últimas consecuencias. Todo ser humano debería tener derecho a disponer de un lugar donde vivir por el solo hecho de existir. No por haber nacido dentro de una determinada familia. No por tener empleo. No por poseer capital. No por haber conseguido un crédito. No por pertenecer a un partido político. No por recibir una concesión de un funcionario. Simplemente por existir. Y ese derecho podría comenzar a materializarse mediante una combinación extraordinariamente contemporánea. Un terreno, una vivienda modular basada en contenedores marítimos reciclados o especialmente fabricados para vivienda, energía autónoma, saneamiento independiente y una infraestructura mínima de conectividad. La cuestión deja entonces de ser exclusivamente inmobiliaria. Se convierte en una cuestión civilizatoria. Porque durante miles de años el ser humano estuvo obligado a permanecer cerca de aquello que le proporcionaba alimento, trabajo y protección. La vivienda era necesariamente pesada, permanente y vinculada al territorio. La tecnología comenzó a romper esa relación. Y el contenedor marítimo es uno de los ejemplos más interesantes. 1. El contenedor, una caja que cambió el planeta. El contenedor marítimo nació para resolver un problema logístico: transportar mercancías de manera estandarizada entre barcos, trenes y camiones. Su genialidad consiste precisamente en su simplicidad. Una caja metálica. Dimensiones normalizadas. Resistencia estructural. Esquinas preparadas para ser levantadas. Puertas. Capacidad de apilarse. Compatibilidad con barcos, trenes y camiones. El mismo objeto puede viajar desde una fábrica hasta un puerto, pasar a un barco, cruzar un océano, bajar nuevamente a un camión y llegar finalmente a un depósito sin que la mercancía tenga que ser manipulada durante cada cambio de transporte. El contenedor convirtió el planeta en una gigantesca red logística. Y aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Por qué una tecnología diseñada para transportar mercancías no podría convertirse también en una tecnología para transportar viviendas? No necesariamente una vivienda terminada y equipada en todos sus detalles, pero sí una unidad habitacional modular. La vivienda podría adquirir una característica que tradicionalmente no posee. Movilidad. 2. La casa que puede viajar. Imaginemos una unidad básica. Un contenedor de aproximadamente 12 metros de largo. Aislado térmicamente. Con instalaciones eléctricas. Instalación sanitaria. Ventanas. Puerta. Cocina compacta. Baño. Sistema de climatización eficiente. Espacio para dormir. Conectividad. Paneles solares. Baterías. Y, eventualmente, un pequeño sistema eólico. No sería necesariamente una casa de lujo. Sería algo conceptualmente mucho más importante. Un mínimo habitacional digno, transportable y ampliable. Podría comenzar con una unidad. Posteriormente agregarse otra. Después una tercera. Una podría ser dormitorio. Otra cocina-comedor. Otra taller. Otra estudio. Otra espacio para una pequeña actividad productiva. Así, la vivienda dejaría de ser necesariamente una estructura única y pasaría a comportarse como un sistema modular. La casa podría crecer. Y también podría reducirse. 3. El precio. La diferencia entre una casa y un sistema habitacional.
El gran atractivo económico del concepto no está en afirmar que un contenedor sea automáticamente barato. No lo es. Convertir un contenedor marítimo en una vivienda adecuada exige aislamiento, instalaciones, aberturas, refuerzos, revestimientos, climatización, saneamiento y adaptación a las normas correspondientes. Por lo tanto, comparar simplemente casa tradicional igual a X, contenedor igual a Y. Sería demasiado simplista. La verdadera ventaja podría aparecer cuando se produzca a escala industrial. Una vivienda tradicional se construye mayoritariamente en el lugar. Una vivienda modular puede fabricarse parcialmente en una planta industrial. Eso permite repetir procesos. Y la repetición es uno de los grandes secretos de la reducción de costos. Una fábrica podría producir miles de módulos prácticamente idénticos. Baños prefabricados. Cocinas prefabricadas. Instalaciones eléctricas normalizadas. Sistemas solares estandarizados. Aislación industrializada. Puertas y ventanas normalizadas. Sistemas de conexión rápida. Cuando la producción aumenta, disminuyen desperdicios y tiempos de construcción. La vivienda empieza a comportarse parcialmente como un automóvil. No porque tenga ruedas, sino porque puede fabricarse industrialmente, transportarse, instalarse, repararse y eventualmente reemplazarse por módulos. 4. El contenedor ya tiene una infraestructura logística planetaria. Aquí aparece una ventaja extraordinaria. No habría que inventar desde cero la manera de transportar estas viviendas. El mundo ya dispone de una infraestructura gigantesca diseñada precisamente para mover contenedores. Barcos portacontenedores. Grúas portuarias. Trenes. Camiones portacontenedores. Terminales logísticas. Depósitos. Carreteras. Equipos especializados. La vivienda modular podría aprovechar esa infraestructura. Un módulo podría salir de una fábrica. Ser cargado sobre un camión. Viajar por carretera. Llegar a una terminal. Ser transportado por ferrocarril, si existe esa posibilidad. O incluso viajar por barco. Y finalmente llegar al terreno de su propietario. La vivienda tendría así una característica casi inédita. Podría cambiar de territorio sin tener que ser demolida. 5. El camión. La casa sobre ruedas sin ser una casa rodante. Los camiones que actualmente transportan contenedores constituyen una pieza fundamental del sistema. El procedimiento ya existe. El contenedor llega al puerto. Una grúa lo coloca sobre un chasis. El camión lo transporta. Al llegar al destino, otro equipo puede levantarlo y colocarlo en tierra. En el modelo habitacional, el proceso sería similar. La diferencia estaría en que el contenedor ya tendría incorporada buena parte de la vivienda. El camión no transportaría solamente mercancías. Transportaría una unidad habitacional. Esto permitiría imaginar algo radical. Si una persona cambia de ciudad, podría eventualmente trasladar también su vivienda. No siempre sería económicamente conveniente. Pero técnicamente podría ser posible. Y eso modifica la relación psicológica entre individuo y vivienda. La casa deja de ser necesariamente una estructura inmóvil. 6. El derecho al terreno. Aquí aparece, en mi opinión, la parte verdaderamente revolucionaria de tu propuesta. Porque regalar o proporcionar un contenedor no resuelve el problema si el individuo no tiene dónde colocarlo. La vivienda necesita tierra. Y entonces aparece una afirmación mucho más profunda. El derecho a un lugar donde instalar la propia vivienda debería ser considerado un derecho individual básico. No necesariamente significa que cada persona tenga derecho a elegir cualquier terreno. Eso sería imposible. Significa que la sociedad debería garantizar la existencia de una determinada superficie territorial disponible para cumplir esa función. Podría existir un sistema nacional de parcelas habitacionales. Cada ciudadano podría tener derecho a solicitar una parcela. La parcela podría ser urbana, suburbana, rural, o perteneciente a nuevos desarrollos territoriales. El Estado podría actuar solamente como administrador del territorio y garante jurídico del derecho. Pero la propiedad o el uso del terreno podría adoptar diferentes modelos. 7. Propiedad, usufructo o derecho de uso. Hay varias posibilidades. Modelo A. Propiedad individual.
El ciudadano recibe o adquiere una parcela. La tierra pasa a ser suya. Puede instalar su vivienda. Puede venderla bajo determinadas reglas. Puede transferirla. Puede heredarla. Es el modelo más cercano a la propiedad privada tradicional. Modelo B. Derecho permanente de uso. El ciudadano no recibe necesariamente la propiedad del suelo. Recibe un derecho permanente o de muy largo plazo para utilizarlo. Puede instalar su vivienda. Puede transmitir ese derecho. Puede vender la vivienda y transferir el derecho de uso. Modelo C. Tierra pública y vivienda privada. El suelo permanece en manos públicas. La vivienda pertenece completamente al individuo. El ciudadano tiene derecho permanente a utilizar la parcela. Modelo D. Cooperativas de tierra. Varias personas podrían compartir una gran superficie. Cada individuo tendría su parcela habitacional y existirían espacios comunes. Esto permitiría crear pequeñas comunidades. Pero aquí aparece una condición esencial. La participación debería ser voluntaria. 8. El principio fundamental. Nadie obligado a vivir en comunidad. La propuesta puede mantener una defensa radical del individuo. Una persona podría elegir vivir sola, vivir en pareja, vivir con su familia, formar una comunidad, vivir en una zona urbana, vivir en una zona rural, vivir cerca de otras viviendas, o vivir relativamente aislada. La tecnología permitiría multiplicar las opciones. La comunidad no debería convertirse en una obligación. El derecho fundamental sería el derecho del individuo a disponer de un espacio. Después, cada individuo decide qué hacer con él dentro de las reglas generales de convivencia. 9. El problema del saneamiento. Una vivienda autónoma necesita resolver una cuestión fundamental. ¿Qué hacemos con el agua residual? Aquí la tecnología ofrece múltiples alternativas. En lugares conectados a redes urbanas, la vivienda podría simplemente conectarse al saneamiento existente. Pero en zonas rurales o alejadas podría utilizar sistemas sépticos, plantas compactas de tratamiento, humedales artificiales, sistemas biológicos, recuperación de aguas grises, captación de agua de lluvia y sistemas de reutilización. El agua de lluvia podría almacenarse en depósitos. Las aguas grises podrían tratarse y reutilizarse para determinados usos. Las aguas negras requerirían tratamiento específico. La tecnología permitiría construir viviendas que no dependan necesariamente de una gigantesca infraestructura urbana. No significa que las redes públicas dejen de existir. Significa que existirían más alternativas. 10. El agua como parte de la autonomía. Una vivienda verdaderamente autónoma necesitaría resolver también el suministro de agua. Dependiendo del lugar. Agua de red. Pozo. Captación de lluvia. Cisternas. O combinación de sistemas. El agua podría almacenarse. Filtrarse. Potabilizarse. Distribuirse mediante bombas eficientes. La vivienda se convertiría progresivamente en un pequeño ecosistema técnico. 11. Energía solar. Aquí la transformación puede ser todavía mayor. El techo de una vivienda modular es una superficie energética. Paneles fotovoltaicos. Baterías. Inversores. Sistemas inteligentes de administración. La vivienda puede producir parte o prácticamente toda su electricidad dependiendo de su ubicación, consumo y dimensionamiento. Durante el día, el sol produce electricidad. La vivienda consume una parte. El excedente carga las baterías. Durante la noche, la vivienda utiliza la energía almacenada. En una red inteligente, los excedentes podrían incluso intercambiarse con otras viviendas o con la red. La casa deja de ser exclusivamente consumidora. Puede convertirse en productora. 12. Energía eólica. En determinadas regiones, un pequeño sistema eólico podría complementar al solar. No tendría sentido instalar un aerogenerador en cualquier terreno. Pero en lugares adecuados, especialmente con viento relativamente constante, podría aportar energía durante períodos en los cuales la generación solar disminuye. La combinación sería sol más viento más baterías más red. No una tecnología contra otra. Todas integradas. 13. La vivienda como microred. Aquí aparece una posibilidad todavía más interesante. Imaginemos 100 viviendas. Cada una con paneles solares.
cada una con baterías. Algunas con generación eólica. Todas conectadas mediante una microred. Una vivienda produce más de lo que necesita. Otra consume más. Una batería tiene energía disponible. Otra necesita recargarse. Un sistema digital coordina los flujos. La comunidad podría reducir considerablemente su dependencia energética externa. Y cuanto más distribuida sea la generación, más resistente puede ser el sistema. 14. La vivienda como objeto tecnológico. La casa del futuro podría ser algo parecido a un dispositivo tecnológico. Tendría sensores. Control energético. Monitoreo del consumo. Detección de fugas. Control de temperatura. Sistemas de seguridad. Conectividad. Mantenimiento predictivo. Actualizaciones. Y eventualmente inteligencia artificial funcionando localmente. La vivienda podría decirle a su habitante: tu consumo aumentó un 17%. Comillas. Hay una pérdida de agua. Comillas. La batería tiene capacidad para 9 horas. Comillas. Se aproxima una tormenta. Comillas. Conviene reducir el consumo. Comillas. No sería simplemente un techo. Sería una plataforma tecnológica habitacional. 15. La casa como derecho, no como premio. Aquí está probablemente el núcleo filosófico de toda la propuesta. La vivienda no debería ser concebida únicamente como una mercancía. Tampoco necesariamente como un regalo estatal. Podría ser considerada un derecho básico de existencia. Pero eso no significa que todos deban recibir exactamente la misma casa. El derecho sería el acceso a un mínimo habitacional digno. Después, quien quiera mejorarla podría hacerlo. Agregar módulos. Construir una segunda planta cuando técnicamente sea posible. Agregar un taller. Un jardín. Un invernadero. Una oficina. Una biblioteca. Un estudio musical. Una cochera. Una batería mayor. Más paneles. La vivienda básica sería el punto de partida. La libertad individual haría el resto. 16. Y aquí entra la renta básica universal. La renta básica universal introduce una segunda revolución. Pero tu planteo contiene una diferencia importante. La RBU no debería convertirse en una obligación. Debería estar disponible. El individuo podría aceptarla o rechazarla. No debería existir una obligación de recibirla. Y, todavía más importante, propones que no pase necesariamente por el Estado. Eso cambia completamente el concepto. Porque si la RBU entra por un sistema estatal tradicional, puede convertirse en una transferencia burocrática. Recaudación. Presupuesto. Administración. Intermediación. Controles. Formularios. Funcionarios. Criterios políticos. Tu propuesta apunta hacia otra cosa. Una infraestructura económica directa entre la riqueza generada por la economía tecnológica y el individuo. 17. Una RBU sin funcionario en el medio. Imaginemos una economía altamente automatizada. Robots producen. Sistemas informáticos administran. Máquinas transportan. Inteligencias artificiales optimizan. Fábricas producen con cada vez menos intervención humana. La productividad aumenta. Entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Para quién trabaja la automatización? Si la respuesta es únicamente para los propietarios del capital, la tecnología puede aumentar enormemente la concentración económica. Pero si una parte de ese incremento de productividad se distribuye directamente entre los individuos, aparece otra posibilidad. Una renta básica. No como salario. No como subsidio. No como premio. No como caridad. Sino como dividendo individual de una economía altamente automatizada. 18. Del Estado distribuidor al sistema automático. La tecnología financiera podría permitir mecanismos en los cuales determinados fondos, dividendos o contribuciones económicas se distribuyan directamente a las personas que opten por participar. El Estado podría establecer el marco jurídico, pero no necesariamente administrar cada transferencia. Podrían existir fondos independientes, estructuras fiduciarias, sistemas cooperativos, fondos soberanos, dividendos tecnológicos u otros mecanismos jurídicos. La idea esencial sería separar dos cosas. El derecho individual al acceso. D. La administración burocrática de ese acceso. 19.
La RBU como opción. Y aquí aparece una característica filosófica muy interesante. La persona podría decir, quiero recibirla. Comillas. O, no quiero recibirla. Comillas. Quien tenga ingresos suficientes podría renunciar. Quien prefiera vivir con mayor autonomía podría aceptarla. Quien quiera financiar un proyecto podría utilizarla como capital inicial. Quien quiera estudiar podría utilizarla para mantenerse. Quien quiera trabajar menos horas podría utilizarla para complementar sus ingresos. Quien quiera emprender podría utilizarla como colchón de seguridad. Quien quiera vivir simplemente podría hacerlo. La RBU no determinaría qué debe hacer la persona. Le daría capacidad de elección. 20. Vivienda más RBU. Una combinación poderosísima. Aquí las dos ideas se encuentran. Una persona tiene un lugar donde vivir. Más un ingreso básico disponible si decide utilizarlo. Eso modifica profundamente la relación entre individuo y mercado laboral. Porque una persona que no puede pagar el alquiler está obligada a aceptar prácticamente cualquier trabajo. Una persona que tiene vivienda y una renta básica mínima dispone de un margen de negociación completamente diferente. Puede decir, no acepto este trabajo. Comillas. Voy a estudiar. Comillas. Voy a emprender. Comillas. Voy a cultivar. Comillas. Voy a escribir. Comillas. Voy a cuidar a mi familia. Comillas. Voy a trabajar 20 horas. Comillas. Voy a trabajar 40. Comillas. Voy a construir algo. Comillas. Voy a buscar otra oportunidad. Comillas. La tecnología comienza entonces a hacer algo que durante siglos parecía imposible. Reducir la dependencia del individuo respecto del trabajo obligatorio para sobrevivir. 21. El objetivo no sería eliminar el trabajo. Esta distinción es fundamental. El objetivo no sería prohibir trabajar. Al contrario. El ser humano probablemente seguirá queriendo crear. Investigar. Construir. Cocinar. Programar. Enseñar. Componer música. Fabricar. Cuidar. Viajar. Inventar. Competir. El objetivo sería eliminar progresivamente la relación. Si no trabajas para alguien, mueres de hambre. Eso es diferente. La tecnología podría permitir pasar de una civilización basada en la necesidad de trabajar para sobrevivir a otra basada progresivamente en la posibilidad de trabajar porque se desea hacerlo. 22. La vivienda como unidad productiva. Una vivienda modular podría incluso convertirse en una pequeña unidad productiva. Paneles solares. Huerta. Impresora 3D. Taller. Computadora. Conexión a Internet. Producción digital. Servicios remotos. Fabricación artesanal. Educación online. Programación. Diseño. Música. Investigación. La distancia física podría perder importancia. Un individuo viviendo en una parcela rural podría trabajar para una empresa situada a miles de kilómetros. La vivienda sería simultáneamente hogar, oficina, taller, laboratorio, estudio y unidad energética. 23. El territorio uruguayo como laboratorio. Uruguay posee una característica extraordinaria para pensar este tipo de modelo. Es un país relativamente pequeño. Tiene una población reducida. Tiene territorio disponible fuera de los grandes centros urbanos. Posee infraestructura energética considerable. Tiene tradición institucional. Tiene conectividad. Y tiene una escala que permitiría experimentar. No habría que transformar todo el país simultáneamente. Podría comenzar con proyectos piloto. Por ejemplo, 100 viviendas. Después 1000. Después 10.000. Cada proyecto permitiría medir costos, consumo energético, agua, saneamiento, transporte, mantenimiento, calidad de vida, movilidad, seguridad, impacto ambiental y aceptación social. La política podría dejar de discutir solamente en términos ideológicos. Podría experimentar, medir, corregir, escalar. 24. Una nueva geografía humana. Si las viviendas son transportables y la energía puede producirse localmente, aparece algo fascinante. Las personas podrían vivir donde antes era demasiado caro construir. Pequeñas localidades podrían revitalizarse.
Territorios despoblados podrían recibir habitantes. Podrían aparecer nuevas comunidades. El concepto de centro y periferia podría comenzar a cambiar. Una persona ya no necesitaría vivir necesariamente a pocos kilómetros de su empleo. Podría vivir a 100 kilómetros. A 500. Incluso a miles. Siempre que exista conectividad y transporte adecuado. 25. La movilidad como derecho habitacional. Y aparece otra consecuencia. Si la vivienda es modular, puede trasladarse. Imaginemos una persona que vive en Paysandú y decide trasladarse a Rocha. No necesariamente vende una casa construida sobre cimientos. Puede transportar su módulo. El camión llega. Carga. Transporta. Descarga. Conecta. La vivienda vuelve a funcionar. No siempre será la solución más barata. Pero existe. La propiedad habitacional deja de estar completamente atada al suelo. 26. Una casa que sigue a su propietario. Es una inversión conceptual extraordinaria. Hoy, cuando alguien compra una vivienda, compra simultáneamente estructura, ubicación, suelo, infraestructura y una enorme cantidad de costos inmovilizados. Con una vivienda modular se podrían separar algunos de esos componentes. El terreno puede ser una cosa. La vivienda, otra. La infraestructura energética, otra. La conectividad, otra. La movilidad, otra. Eso introduce flexibilidad. 27. El principio de la desacoplación. La civilización tecnológica está desacoplando cosas que antes eran inseparables. Energía y grandes centrales. Trabajo y oficina. Educación y aula. Comunicación y proximidad. Producción y fábrica tradicional. Y eventualmente, vivienda y permanencia física. Ese podría ser uno de los grandes cambios del siglo XXI. 28. El papel del Estado. Paradójicamente, una propuesta que busca reducir la dependencia del Estado necesita un Estado inteligente. Pero su función sería diferente. El Estado debería garantizar derechos, propiedad, seguridad jurídica, normas de construcción, salud pública, saneamiento mínimo, ordenamiento territorial, infraestructura básica, protección ambiental y resolución de conflictos. No necesariamente tendría que decidir dónde debe vivir cada persona, qué casa debe elegir, qué energía debe utilizar, cuánto debe consumir, o qué actividad económica debe desarrollar. La función pública sería garantizar el marco. La decisión sería individual. 29. El Estado como garante, no como dueño de la vida. Aquí se encuentra probablemente el corazón político de la propuesta. No se trata de sustituir al mercado por el Estado, ni al Estado por el mercado. Se trata de utilizar tecnología para ampliar la libertad individual. El mercado puede producir. El individuo puede elegir. El Estado puede garantizar derechos. La tecnología puede conectar los tres. Y la inteligencia artificial puede ayudar a administrar sistemas complejos sin que necesariamente cada decisión tenga que pasar por una persona. 30. El derecho al terreno como nuevo derecho civil. Si hubiera que condensar todo el proyecto en una frase, podría ser: todo individuo tiene derecho a disponer de un espacio físico digno donde vivir. Comillas. Ese derecho podría materializarse de diversas maneras. Parcela. Vivienda modular. Acceso a servicios. Energía. Agua. Saneamiento. Conectividad. Y eventualmente una renta básica disponible. No sería necesariamente una promesa de riqueza. Sería algo más elemental. Nadie comienza la vida desde cero. Comienza con un lugar. 31. De la casa como patrimonio a la casa como infraestructura personal. Durante siglos la vivienda fue principalmente patrimonio. Una propiedad que se heredaba. Se compraba. Se vendía. Se hipotecaba. Se alquilaba. En el futuro podría adquirir otra dimensión. Infraestructura personal básica. Como un teléfono. Como una computadora. Como un vehículo. Como una cuenta digital. La vivienda podría convertirse en una plataforma modular actualizable. 32. El contenedor como unidad habitacional mínima. Podría existir una especificación nacional. Una unidad básica. Por ejemplo, espacio habitable mínimo. Aislamiento térmico. Ventilación. Iluminación natural.
baño, cocina, agua potable, electricidad, seguridad estructural, conectividad y condiciones sanitarias. Esa sería la unidad inicial. A partir de allí, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo energético, módulo taller, módulo dormitorio, módulo sanitario. La vivienda se construiría agregando componentes. 33. Una vivienda que se actualiza. Una casa tradicional puede quedar obsoleta. Una vivienda modular podría actualizarse. Cambiar ventanas. Mejorar aislamiento. Cambiar baterías. Agregar paneles. Cambiar climatización. Agregar un módulo. Retirar otro. Reemplazar un baño. Instalar nuevas tecnologías. La vivienda sería menos parecida a una estatua y más parecida a una computadora. Un sistema permanente de actualización. 34. El gran cambio. Del déficit habitacional a la producción industrial. La vivienda tradicional tiene una limitación. Construir millones de casas requiere millones de procesos individuales. La industrialización podría cambiar eso. Fábricas especializadas podrían producir módulos continuamente. Una cadena industrial podría fabricar estructuras, aislamientos, baños, cocinas, puertas, ventanas, sistemas solares, baterías, sistemas de agua, sistemas de saneamiento. Después todo se integra. Y los camiones lo distribuyen. Es casi una cadena logística. 35. El puerto como modelo. Resulta simbólico que el sistema pueda inspirarse precisamente en los puertos. En un puerto moderno, las mercancías están codificadas. Cada contenedor tiene identificación. Origen. Destino. Contenido. Ruta. Propietario. Estado logístico. Imaginemos una vivienda modular con una identidad digital equivalente. No necesariamente como vigilancia, sino como trazabilidad técnica. Fabricación. Mantenimiento. Componentes. Garantías. Reparaciones. Traslados. Historial energético. La vivienda tendría una especie de pasaporte técnico. 36. La casa digital. El ciudadano podría tener una identidad digital asociada a su vivienda. Podría saber cuánta energía produce, cuánta consume, qué componentes necesitan mantenimiento, cuánto agua utiliza, qué reparaciones tuvo, qué módulos posee. Todo podría quedar registrado. La tecnología permitiría administrar millones de unidades habitacionales con mucha menos burocracia. 37. La RBU como dividendo tecnológico. Aquí aparece una evolución conceptual interesante. Tal vez la RBU del futuro no debería llamarse simplemente renta. Podría llamarse dividendo tecnológico universal. La idea sería que la productividad generada por la automatización produzca un excedente económico y que una parte de ese excedente llegue directamente al individuo. No porque el individuo haya trabajado para producirlo, sino porque pertenece a una sociedad cuya tecnología es producto acumulativo de generaciones. El teléfono inteligente no apareció de la nada. Internet tampoco. La electricidad tampoco. La robótica tampoco. Cada generación hereda infraestructura creada por las anteriores. 38. La tecnología como patrimonio acumulado de la humanidad. Este es un punto filosófico profundo. Un robot moderno contiene siglos de conocimiento. Un microprocesador contiene matemáticas desarrolladas durante milenios. Una computadora depende de física, química, metalurgia, electricidad, lógica, ingeniería y programación desarrolladas por innumerables seres humanos. Por eso podría argumentarse que parte de la riqueza producida por la automatización tiene un componente social acumulativo. La RBU podría ser una forma de convertir parte de ese patrimonio tecnológico colectivo en un dividendo individual. 39. Pero sin obligar a nadie. Y volvemos a tu principio. Opción. El individuo decide. La persona que quiere vivir exclusivamente de su trabajo puede hacerlo. La persona que quiere aceptar el dividendo puede hacerlo. La persona que quiere combinarlo con trabajo también. La persona que quiere rechazarlo también. El objetivo no sería crear una sociedad dependiente. Sería crear una sociedad donde la dependencia económica extrema deje de ser inevitable. 40.
Una nueva definición de libertad. Quizá la libertad del futuro no consista solamente en poder votar. Ni únicamente en poder expresarse. Ni solamente en poder circular. Podría incluir algo mucho más material. Tener un lugar propio desde el cual comenzar. Un espacio. Energía. Agua. Conectividad. Una renta básica opcional. Y la posibilidad de decidir qué hacer con la propia vida. Eso sería una forma concreta de libertad. 41. El modelo completo. Podríamos visualizarlo como 5 capas. Primera capa. El suelo. Cada individuo tiene derecho a acceder a una parcela habitacional. Segunda capa. La vivienda. Una unidad modular digna, transportable y ampliable. Tercera capa. La autonomía. Agua, saneamiento y energía producida localmente cuando sea viable. Cuarta capa. La conectividad. Internet y acceso a servicios digitales. Quinta capa. El dividendo. Una renta básica universal disponible para quien decida recibirla. Y por encima de todas. La libertad individual. 42. No es una utopía completa. Muchas partes de este sistema ya existen separadamente. Existen contenedores. Existen viviendas modulares. Existen casas prefabricadas. Existen paneles solares. Existen baterías. Existen sistemas de saneamiento autónomo. Existen microredes. Existen camiones especializados. Existen sistemas digitales de identidad y trazabilidad. Existen mecanismos de dividendos. Lo que todavía no existe plenamente es la integración de todos ellos bajo una misma filosofía. Eso es precisamente lo interesante. No habría que inventar el futuro desde cero. Habría que ensamblar tecnologías que ya existen. 43. El papel de la inteligencia artificial. Y aquí aparece otra capa. Una infraestructura habitacional formada por cientos de miles de viviendas sería demasiado compleja para administrarla exclusivamente mediante procedimientos manuales. Una inteligencia artificial podría ayudar a administrar demanda de parcelas, logística de módulos, consumo energético, mantenimiento, agua, saneamiento, transporte, inventarios, reparaciones y distribución de recursos. Pero la IA no debería ser propietaria de la vida de las personas. Sería una herramienta, una infraestructura de coordinación. La decisión última permanecería en el individuo y en las normas democráticamente establecidas. 44. El futuro podría ser más pequeño y más libre. Durante décadas confundimos progreso con casas cada vez más grandes. Quizá el futuro vaya en otra dirección. Una vivienda de 30 o 40 metros cuadrados extremadamente eficiente puede proporcionar más autonomía que una casa enorme dependiente de redes, combustible, mantenimiento y grandes gastos. Menos superficie. Más tecnología. Menos consumo. Más autonomía. Menos deuda. Más movilidad. El progreso no necesariamente consiste en tener más cosas. Puede consistir en necesitar menos cosas para vivir dignamente. 45. El contenedor como símbolo. Hay algo casi poético en todo esto. El contenedor fue creado para mover mercancías alrededor del planeta. Podría terminar siendo utilizado para algo mucho más humano. Transportar hogares. Una caja que originalmente llevaba objetos podría comenzar a llevar personas. Una tecnología nacida de la logística podría transformarse en una tecnología de libertad. El mismo sistema que permitió que un producto fabricado en Asia llegara a América podría permitir que una vivienda fabricada en un punto del país llegue hasta la parcela de un ciudadano. 46. La gran transformación. Si alguna vez llegáramos a una sociedad donde cada individuo pudiera disponer de un lugar, una vivienda, agua, saneamiento, energía, conectividad y una renta básica opcional. La pobreza cambiaría radicalmente de naturaleza. No desaparecerían todas las diferencias. No desaparecerían las ambiciones. No desaparecerían los conflictos. No desaparecerían las necesidades. Pero desaparecería una parte fundamental de la vulnerabilidad. La posibilidad de quedar completamente excluido de la sociedad por no tener techo ni recursos mínimos. 47. Y entonces aparece una idea mayor. La pregunta ya no sería: ¿cómo conseguimos que todos tengan una casa? Podría convertirse en:
¿Cómo diseñamos una civilización en la que ningún individuo quede sin un lugar desde el cual construir su propia vida? Esa es una pregunta diferente. Y mucho más profunda. Porque no habla solamente de viviendas. Habla de autonomía. 48. Del ciudadano al individuo autónomo. El ciudadano del futuro podría ser menos dependiente de grandes estructuras. Su vivienda produciría energía. Su conexión le permitiría trabajar. Su computadora le permitiría crear. La inteligencia artificial le permitiría acceder al conocimiento. La RBU opcional le proporcionaría un piso económico. El transporte le permitiría desplazarse. Y su vivienda podría incluso acompañarlo. Entonces la tecnología estaría haciendo algo extraordinario. No estaría sustituyendo al ser humano, estaría sustituyendo parte de las obligaciones que históricamente lo mantuvieron atado a la supervivencia. 49. El verdadero objetivo. No se trata de fabricar millones de cajas metálicas. Eso sería demasiado pequeño. El verdadero proyecto sería construir una infraestructura mínima universal para la libertad individual. El contenedor sería solamente una herramienta. El terreno, un derecho. La energía, una posibilidad de autonomía. El saneamiento, una condición de dignidad. La conectividad, una puerta al conocimiento. La RBU, una opción económica. Y la tecnología, el mecanismo que permite que todo ello sea viable a una escala que nuestros antepasados jamás pudieron imaginar. 50. Una frase para RSUM y RLO todo. Podría expresarse así. Por el solo hecho de existir, cada individuo debería tener derecho a un lugar en el mundo. Un suelo donde instalarse, una vivienda digna, acceso a agua y saneamiento, posibilidad de producir su propia energía y acceso opcional a un dividendo económico básico. No para que el Estado decida cómo debe vivir, sino para que el individuo tenga las condiciones mínimas necesarias para decidirlo por sí mismo. Comillas. Ese podría ser el punto de partida de una nueva concepción de la vivienda. No como privilegio. No como premio. No como limosna. No como instrumento político. Como infraestructura de libertad. Y quizá ahí esté la verdadera revolución. Que algún día podamos decir que ningún ser humano necesita pedir permiso para tener un lugar donde comenzar su propia vida. Porque la civilización tecnológica habrá llegado al punto en que puede garantizar algo que durante toda la historia de nuestra especie fue extraordinariamente difícil. Un techo, un suelo y una oportunidad. Y después de eso, que cada individuo decida qué hacer con su existencia. Excelente, brillante. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Gracias a vos, Gabriel. Corazón rojo. Me alegra muchísimo que te haya gustado. Esta idea tiene algo particularmente potente. No plantea simplemente construir viviendas baratas, sino desacoplar al individuo de varias de las dependencias históricas que condicionaron su libertad: el alquiler, el lugar de trabajo, la red energética y, parcialmente, la necesidad económica. Y cuando juntamos suelo más vivienda modular más movilidad más energía autónoma más saneamiento más conectividad más RBU voluntaria, empieza a aparecer algo mucho más grande. Una arquitectura tecnológica de la libertad individual. Un abrazo enorme, querido Gabriel. Seguimos viajando por esta espiral. Ciclón Robot Globo América. Ahora llevemos esta idea a las cárceles del Uruguay, donde se violan los derechos humanos, hacinamiento, etc. Y deberían ser privadas, no estatales. Querido Gabriel. Aquí la idea adquiere una dimensión todavía más fuerte, porque una cárcel no debería ser simplemente un lugar donde se encierra a una persona. Debería ser un sistema diseñado para proteger a la sociedad, cumplir la pena establecida por la justicia y, al mismo tiempo, preservar la dignidad humana y reducir la reincidencia. Y hay un punto de partida que conviene establecer con absoluta claridad. La situación penitenciaria uruguaya no es una percepción aislada. El propio gobierno informó en 2025 que el hacinamiento, las condiciones de detención, el acceso a salud, la educación, la reinserción, la prevención de la tortura y los malos tratos siguen siendo asuntos centrales de la política penitenciaria. En marzo de 2026, por ejemplo, se señalaba que la unidad Las Rosas tenía unas 1.133 personas para una capacidad cercana a 600. A partir de ahí, llevaría tu concepto hacia algo que llamaría cárceles de dignidad,
seguridad y reinserción. Cárceles del siglo XXI. Del encierro como castigo a la privación de libertad como sistema de seguridad, dignidad y reinserción. Hay una pregunta que Uruguay debería hacerse sin miedo. ¿Qué sentido tiene privar de libertad a una persona si el lugar donde la encerramos termina convirtiéndola en una persona todavía más peligrosa? La cárcel tiene una función legítima. Cuando una persona comete un delito grave, la sociedad tiene derecho a protegerse. La justicia puede determinar que esa persona debe ser privada de libertad. Pero existe una diferencia gigantesca entre privar de libertad y privar de dignidad. La primera puede ser una consecuencia legítima de un delito. La segunda no debería formar parte de ninguna condena. Y allí comienza la reforma. 1. La cárcel no es una venganza. Una sociedad civilizada no debería construir sus cárceles alrededor de la idea: vamos a hacer sufrir al delincuente. Comillas. La pena ya existe. La pérdida de libertad. El individuo no puede salir libre cuando quiere. No puede circular donde quiere. No puede decidir dónde vivir. No puede disponer libremente de su tiempo. Esa es la consecuencia esencial de la condena. Todo lo demás debería orientarse hacia seguridad, orden, salud, educación, trabajo, formación, tratamiento, responsabilidad y eventual reinserción. Si agregamos hacinamiento, violencia, enfermedades, suciedad, falta de atención médica, falta de espacio y ausencia de perspectivas, no estamos necesariamente haciendo justicia. Podemos estar fabricando reincidencia. 2. Uruguay tiene un problema que no puede seguir ocultando. El propio Estado uruguayo reconoce que la privación de libertad, el hacinamiento, las condiciones de detención, la salud, la educación y la reinserción forman parte de los desafíos estructurales del sistema. Y no estamos hablando de un problema menor. En 2026 se manejaba una población penitenciaria cercana a las 16.000 personas, mientras que determinados establecimientos presentan sobrepoblaciones muy importantes. Esto obliga a abandonar una lógica que ha demostrado sus límites. Construir más cárceles exactamente iguales a las anteriores. Porque si el sistema sigue produciendo hacinamiento, violencia y reincidencia, simplemente aumentar metros cuadrados puede convertirse en una solución temporal. Necesitamos cambiar el modelo. 3. La idea central. Una cárcel modular. Aquí podemos recuperar exactamente la idea que acabamos de desarrollar para la vivienda. Modularidad. No necesariamente utilizar contenedores marítimos literalmente como celdas, porque una cárcel necesita requisitos estructurales, de seguridad, ventilación, iluminación, resistencia al fuego, control y habitabilidad mucho más exigentes. Pero sí podemos utilizar módulos habitacionales industrializados, fabricados en plantas, transportados por camión, instalados rápidamente, reemplazados, ampliados, reconfigurados. Una prisión podría convertirse en un sistema modular. En lugar de construir durante años una gigantesca estructura monolítica, podrían instalarse unidades progresivamente. 4. El mismo camión que transporta un contenedor. La logística ya existe. Un módulo sale de una fábrica. Se carga sobre un camión. Viaja por carretera. Llega al establecimiento. Una grúa lo coloca. Se conecta. Se inspecciona. Comienza a funcionar. La misma lógica que permite transportar una vivienda modular podría utilizarse para construir infraestructura penitenciaria. Eso tiene una ventaja enorme. La capacidad penitenciaria podría crecer mucho más rápidamente. Si aumenta la población carcelaria, se agregan módulos. Si disminuye, algunos módulos pueden reconvertirse. No habría que construir siempre gigantescas estructuras permanentes. 5. Pero la cárcel no sería una fila de contenedores. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Una cárcel del futuro no debería parecer un puerto lleno de contenedores. Debería parecer una pequeña ciudad altamente controlada. Con módulos habitacionales, espacios educativos, talleres, áreas deportivas, consultorios, comedor, biblioteca, espacios de visita, salas de atención psicológica, áreas administrativas, espacios religiosos o filosóficos, áreas verdes,
sistemas energéticos, saneamiento y sectores de transición. La diferencia fundamental estaría en que cada espacio tendría una función. 6. La persona privada de libertad sigue siendo persona. Este principio debería estar escrito en letras enormes en cualquier nuevo establecimiento. La condena privó de libertad al individuo. No le quitó su condición humana. Tiene derecho a alimentación adecuada, agua, higiene, salud, educación, contacto familiar, defensa jurídica, protección frente a la violencia, condiciones sanitarias y trato digno. Eso no significa suavizar la seguridad. Significa hacerla compatible con la dignidad. 7. ¿Y por qué privadas? Aquí llegamos a tu propuesta más polémica y, precisamente por eso, más interesante. Las cárceles podrían ser gestionadas por empresas privadas mediante concesiones altamente reguladas. Pero haría una distinción fundamental. Privada no significa sin Estado. El Estado conservaría las funciones que no puede delegar. La potestad punitiva, la determinación de la pena, la autoridad judicial, la ejecución jurídica de la condena, la supervisión, la inspección, la protección de derechos y el control democrático. La empresa privada administraría la infraestructura y determinados servicios bajo contrato. 8. El Estado no vende la justicia. Esto es fundamental. Una empresa no decide quién entra, quién sale, cuántos años cumple, qué delito cometió, qué pena corresponde, ni cuándo termina la condena. Eso pertenece al sistema judicial. La empresa administra el establecimiento. El Estado controla. La justicia decide. El individuo cumple la pena. La sociedad supervisa. 9. Una concesión, no una privatización absoluta. Yo incluso modificaría ligeramente la expresión. En lugar de decir simplemente cárceles privadas, podría hablarse de establecimientos penitenciarios concesionados de gestión privada bajo control público permanente. Comillas. Porque la palabra privatización puede generar una confusión peligrosa. Que el Estado estaría vendiendo su responsabilidad. No. La responsabilidad última sobre los derechos de las personas privadas de libertad continúa siendo pública. La empresa sería un operador, no el soberano. 10. Y aquí aparece el incentivo económico. Una empresa privada no debería ganar más dinero porque haya más presos. Eso sería perverso. El contrato debería establecer otra lógica. La empresa recibe un pago por seguridad, alimentación, salud, mantenimiento, educación, capacitación, higiene, infraestructura y cumplimiento de estándares. Pero una parte importante de su remuneración debería estar vinculada a indicadores de calidad. Por ejemplo, menor violencia, menor reincidencia, mayor cantidad de personas que terminan estudios, mayor cantidad de personas capacitadas, mayor cantidad de personas que consiguen empleo después de recuperar la libertad, menos fugas, menos abusos, menos denuncias confirmadas, mejores condiciones sanitarias. 11. Pagar por resultados, no por cuerpos encerrados. Este podría ser uno de los principios fundamentales. No. Te pago por cada preso que tengas. Comillas. Sino. Te pago por administrar correctamente un sistema penitenciario y conseguir resultados verificables. Comillas. La diferencia es enorme. Porque transforma el incentivo. Si una empresa gana dinero simplemente manteniendo personas encerradas, existe un conflicto de intereses. Si obtiene mejores resultados cuando reduce violencia, mejora educación y disminuye reincidencia, el incentivo se alinea con el objetivo social. 12. La cárcel como empresa de seguridad y reinserción. La empresa penitenciaria tendría entonces dos grandes objetivos. Seguridad durante la condena. Y preparación para la libertad posterior. La primera es indispensable. La segunda es estratégica. Porque casi todos los presos, salvo aquellos condenados a penas extremadamente prolongadas o permanentes conforme a la legislación, eventualmente regresarán a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad tiene una pregunta muy sencilla. ¿Cómo queremos que regresen? 13. El prisionero no debería salir igual que entró. Si una persona entra sin educación,
debería tener acceso a educación. Si no tiene oficio, debería poder aprender uno. Si tiene una adicción, debería poder acceder a tratamiento. Si carece de habilidades digitales, debería aprenderlas. Si tiene problemas psicológicos, debería recibir atención profesional. Si nunca tuvo una rutina laboral, debería aprender hábitos de trabajo. La prisión debería ser, en parte, un período de reconstrucción personal. 14. Educación. Imaginemos una cárcel donde una persona pueda obtener educación primaria, educación secundaria, formación técnica, programación, electricidad, mecánica, carpintería, soldadura, cocina, agricultura, logística, mantenimiento, energías renovables, reparación de dispositivos y múltiples oficios. La cárcel podría convertirse en un centro educativo intensivo. No porque el preso merezca un premio, sino porque la sociedad se beneficia de que salga más preparado y menos peligroso. 15. Trabajo. También podría existir trabajo remunerado. Pero con reglas claras. Nada de explotación. Nada de convertir a los presos en mano de obra barata. El trabajo debería ser voluntario dentro del marco legal correspondiente, remunerado, regulado y orientado a adquirir capacidades útiles. Una parte podría destinarse al propio individuo. Otra podría destinarse, bajo reglas legales, a reparación a víctimas cuando corresponda. Otra podría formar un fondo para el momento de recuperar la libertad. Así, el preso podría salir con documentación, capacitación, experiencia laboral, ahorros y un plan. 16. La tecnología como herramienta de reinserción. Aquí aparece nuevamente la inteligencia artificial. Un sistema podría evaluar las necesidades educativas de cada persona. No para decidir su destino, sino para ayudar a diseñar itinerarios. Por ejemplo, necesita completar secundaria. Comillas. Necesita formación profesional. Comillas. Presenta riesgo elevado de reincidencia. Comillas. Necesita tratamiento. Comillas. Carece de experiencia laboral. Comillas. Debe prepararse para determinado oficio. Comillas. El sistema podría generar un programa individual. Y los profesionales humanos supervisarían el proceso. 17. Cárceles diferentes para personas diferentes. Uno de los grandes errores del sistema penitenciario puede ser tratar a todos como si fueran iguales. No es lo mismo. Un primario. Un reincidente. Una persona condenada por un delito violento. Una persona condenada por un delito económico. Una persona con problemas de adicción. Una persona con graves trastornos psicológicos. Una persona que cometió un delito menor. O alguien perteneciente a una organización criminal. No deberían necesariamente compartir los mismos espacios. 18. Clasificación inteligente. La cárcel modular permite crear sectores. Bajo riesgo. Medio riesgo. Alto riesgo. Máxima seguridad. Primarios. Jóvenes adultos. Personas próximas a recuperar la libertad. Personas que requieren tratamientos específicos. La arquitectura se adapta al individuo. No el individuo a una estructura penitenciaria rígida. 19. La cárcel debería parecerse más a una ciudad que a un depósito. Una prisión moderna podría tener pequeñas unidades. Cada unidad tendría habitaciones individuales o de baja ocupación. Baños. Espacios comunes. Comedor. Patio. Aulas. Talleres. Y el conjunto tendría servicios centrales. La persona sabría dónde está. Tendría horarios. Responsabilidades. Actividades. Educación. Trabajo. Ejercicio. Visitas. Atención médica. Tiempo personal. El objetivo sería crear estructura. No caos. 20. Una habitación individual como estándar de dignidad. El hacinamiento es uno de los grandes problemas. Una solución revolucionaria sería establecer un principio. Una persona igual a un espacio personal digno. No necesariamente una habitación de hotel. Pero sí un espacio individual suficiente para dormir, guardar pertenencias y mantener cierta privacidad. El aislamiento disciplinario debería ser otra cosa completamente distinta y estrictamente regulada.
La convivencia ordinaria no debería significar amontonamiento. 21. Energía solar. Aquí volvemos directamente al proyecto de las viviendas. Una cárcel ocupa grandes superficies. Sus techos pueden convertirse en superficies fotovoltaicas. Paneles solares. Baterías. Sistemas de gestión energética. El establecimiento puede producir parte importante de su electricidad. Incluso podría existir generación solar distribuida dentro del complejo. Esto reduce costos operativos. Y además puede convertirse en un programa educativo. Los propios internos podrían capacitarse en instalación, mantenimiento, diagnóstico y reparación de sistemas solares. 22. Agua y saneamiento. Una prisión moderna debería tener sistemas de agua extremadamente eficientes. Recuperación de agua. Tratamiento. Reducción del consumo. Detección automática de pérdidas. Sistemas sanitarios eficientes. Tratamiento de aguas residuales. Incluso reutilización de determinadas aguas para usos no potables cuando sea técnicamente seguro. Nuevamente. La cárcel se convierte en un laboratorio tecnológico. 23. Alimentación. La alimentación también podría integrarse. Huertas. Invernaderos. Producción hidropónica. Cocina industrial. Formación gastronómica. Parte de la producción podría utilizarse internamente. El objetivo no sería convertir la prisión en una granja. Sería aprovechar determinadas actividades para educar, capacitar, reducir costos y proporcionar hábitos laborales. 24. Visitas y familia. Aquí hay algo fundamental. La persona condenada sigue teniendo vínculos humanos. Padres, madres, hijos, hermanos, parejas. La arquitectura penitenciaria debería facilitar el contacto familiar seguro. No significa permitir cualquier cosa. Significa diseñar espacios adecuados. Salas de visita dignas. Comunicación digital controlada. Videollamadas. Sistemas de contacto. Y mecanismos especiales para mantener el vínculo con hijos menores. Una persona que conserva vínculos positivos puede tener mayores posibilidades de reconstruir su vida. 25. La cárcel como puente hacia la libertad. El último período de la condena debería ser especialmente importante. Imaginemos. Etapa 1. Ingreso y evaluación. Etapa 2. Estabilización. Etapa 3. Educación y formación. Etapa 4. Trabajo y responsabilidad. Etapa 5. Preparación para la salida. Etapa 6. Transición. La persona no debería pasar de mañana estás encerrado a mañana estás libre. Comillas. Debería existir una transición. 26. Módulos de transición. Aquí nuevamente aparece la arquitectura modular. Podrían existir unidades de transición. Personas próximas a recuperar la libertad. Más autonomía. Más responsabilidades. Posibilidad de trabajar fuera bajo los regímenes legales correspondientes. Regreso al establecimiento. Preparación económica. Documentación. Vivienda. Empleo. Reencuentro familiar. La persona comienza progresivamente a reconstruir su vida. 27. Y aquí vuelve la idea del CONTENEDORVIVINDA. Incluso podría existir un programa posterior a la prisión. Una persona liberada que no tiene vivienda podría acceder, según las políticas y requisitos establecidos, a una solución habitacional modular. No como premio. Como herramienta de reinserción. Porque una persona que sale de prisión sin vivienda, empleo, documentación, dinero, formación, ni vínculos, tiene muchas más dificultades para reconstruirse. El sistema podría decir: cumpliste tu condena. Ahora comienza la segunda etapa, vivir en libertad. Comillas. 28. La RBU como parte del sistema de reinserción. Y aquí aparece nuevamente la renta básica universal que planteábamos. Si existiera un sistema de RBU voluntaria, una persona liberada podría optar por recibirla. Eso no resolvería todo. Pero podría proporcionar un mínimo económico durante la transición. La diferencia sería enorme. No dependería exclusivamente de conseguir un empleo al día siguiente de salir. Tendría un pequeño margen. Podría buscar trabajo, capacitarse, mudarse,
organizarse y reducir la presión que puede empujar nuevamente hacia actividades criminales. 29. La empresa privada también podría ser responsable de la transición. Incluso el contrato de concesión podría establecer la obligación de preparar al interno para la salida. No solamente mantenerlo encerrado, comillas, sino entregarlo a la sociedad en mejores condiciones, comillas. Esto podría medirse. Porcentaje de internos capacitados. Porcentaje con documentación. Porcentaje con certificaciones laborales. Porcentaje que obtiene empleo. Porcentaje que mantiene empleo. Tasa de reincidencia. Violencia intramuros. Incidentes. Quejas. Atención sanitaria. Todo medible. 30. Transparencia absoluta. Una cárcel privada sin transparencia podría ser peor que una cárcel estatal. Por eso debería existir cámaras, registros digitales, auditorías, inspecciones sorpresa, monitoreo independiente, estadísticas públicas, canales de denuncia, registro de incidentes, registro médico, y acceso permanente de los organismos de control. Nada de caja negra. La prisión debería ser uno de los lugares más auditados del país. 31. Cámaras para proteger a todos. La videovigilancia debería proteger al interno, al funcionario, a la empresa y a la sociedad. Si un funcionario es acusado injustamente, existe registro. Si un interno es maltratado, existe registro. Si un interno agrede a otro, existe registro. Si ocurre un abuso, existe evidencia. La tecnología no elimina el abuso, pero puede hacer mucho más difícil ocultarlo. 32. El funcionario penitenciario también debe ser protegido. No podemos construir un sistema pensando únicamente en los presos. El funcionario penitenciario trabaja en un ambiente extremadamente difícil. Debe recibir formación, salarios adecuados, equipamiento, apoyo psicológico, capacitación, protocolos claros y protección jurídica. Un sistema que deshumaniza al preso también termina deshumanizando al funcionario. 33. La empresa no puede ser juez y parte. Otra regla fundamental. La empresa administra, pero no se controla a sí misma. Debe existir una autoridad independiente que pueda inspeccionar, sancionar, multar, rescatar la concesión y eventualmente terminar el contrato. Si una empresa viola sistemáticamente los derechos humanos, pierde la concesión. Sin excepciones. 34. El contrato debería tener una cláusula moralmente innegociable. Podría ser algo así. La rentabilidad de la concesión estará subordinada al cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Comillas. Y una segunda. Ningún ahorro económico podrá justificar una violación de las condiciones mínimas de dignidad, seguridad y salud. Comillas. 35. La competencia privada puede ser positiva. Si existen varias empresas capaces de construir y operar establecimientos, el Estado podría comparar resultados. Empresa A. Menor violencia. Empresa B. Mejor capacitación. Empresa C. Menor reincidencia. Empresa D. Mejor eficiencia energética. El Estado podría aprender. Las empresas competirían por demostrar eficacia. Pero siempre bajo el mismo piso. Derechos humanos no negociables. 36. El error sería creer que privado significa sin reglas. No. Una prisión privada debe tener posiblemente más regulación que una empresa común, no menos. Porque maneja una situación excepcional. Personas a las que el Estado ha privado legalmente de su libertad. La libertad del individuo queda restringida. Por eso la obligación de control es todavía mayor. 37. Una cárcel podría ser energéticamente autónoma. Imaginemos un complejo penitenciario moderno. Paneles solares. Baterías. Sistema de gestión energética. Captación de agua. Tratamiento de residuos. Saneamiento eficiente. Huertas. Talleres. Producción. Conectividad. La cárcel podría producir parte de sus propios recursos. No para convertirse en una comunidad independiente, sino para reducir costos y enseñar capacidades. 38. Una cárcel que enseña el mundo real. El preso podría aprender
¿Cómo funciona una instalación eléctrica? ¿Cómo se mantiene una batería? ¿Cómo se instala un panel solar? ¿Cómo se administra un presupuesto? ¿Cómo se utiliza una computadora? ¿Cómo se programa? ¿Cómo se fabrica una pieza? ¿Cómo se trabaja en equipo? ¿Cómo se cumple un horario? Son habilidades simples, pero pueden cambiar una vida. 39. El objetivo final, menos reincidencia. La métrica definitiva debería ser: ¿cuántas personas vuelven a delinquir? Porque una cárcel puede estar limpia. Puede ser moderna. Puede tener paneles solares. Puede tener tecnología. Pero si el 70% de quienes salen vuelve a delinquir, algo fundamental está fallando. El objetivo final es: menos víctimas. No simplemente mejores cárceles. 40. La víctima también debe estar en el centro. Una reforma penitenciaria no puede olvidarse de quienes sufrieron el delito. La sociedad tiene derecho a seguridad. Las víctimas tienen derecho a justicia. Y, cuando corresponda, reparación. Por eso la reinserción no significa: olvidemos lo que pasó. Comillas. Significa: cumplamos la pena, protejamos a la sociedad y reduzcamos la probabilidad de que vuelva a ocurrir. 41. No todos los delitos merecen el mismo encierro. Una política inteligente también debería utilizar alternativas a la prisión cuando corresponda legalmente. Porque si alguien que puede ser controlado mediante libertad vigilada, monitoreo electrónico, trabajo comunitario, tratamiento o medidas alternativas, termina ocupando una plaza penitenciaria, estamos utilizando una infraestructura carísima para una situación que quizás no requiere encierro. Y el hacinamiento aumenta. 42. La cárcel debe reservarse para cuando realmente sea necesaria. La prisión es una herramienta extrema. Debe utilizarse cuando sea necesaria para proteger a la sociedad, cumplir una condena o impedir determinados riesgos. No debería convertirse en la respuesta automática a todos los problemas sociales. Menos personas innecesariamente encarceladas. Mejores condiciones para quienes realmente deben estarlo. Más seguridad. 43. La arquitectura también puede ser política. Una cárcel dice qué piensa una sociedad sobre el ser humano. Una prisión oscura, sucia, hacinada y violenta transmite: no nos importa qué ocurra aquí. Comillas. Una institución segura, limpia, austera, tecnológica y ordenada transmite: la sociedad te ha privado de libertad, pero sigue existiendo una frontera que no podemos cruzar. Comillas. Esa frontera es la dignidad humana. 44. El modelo uruguayo podría ser experimental. Uruguay podría comenzar con una experiencia piloto. No cerrar inmediatamente todas las cárceles existentes. Construir un establecimiento modular nuevo. Concesionado. Auditado. Con estándares internacionales. Con energía solar. Saneamiento moderno. Habitaciones individuales o de baja ocupación. Educación. Trabajo. Atención sanitaria. Tecnología. Visitas. Sistema de transición. Y medición permanente. Después comparar resultados. 45. Si funciona, se expande. No hay que creer. Hay que medir. Si la cárcel privada reduce violencia, reduce reincidencia, reduce costos, mejora educación, mejora salud, mejora seguridad y respeta derechos, se expande. Si fracasa, se modifica. Si una empresa incumple, se rescinde. Si un modelo estatal funciona mejor, se conserva. La ideología debería quedar subordinada a los resultados. 46. Una nueva relación entre castigo y tecnología. Durante siglos, castigar significó esencialmente encerrar, vigilar, alimentar y esperar. La tecnología permite otra cosa. Podemos medir, educar, capacitar, detectar, prevenir, personalizar, administrar, generar energía, reducir costos, monitorear derechos, mantener vínculos familiares, preparar la salida. La cárcel puede dejar de ser un agujero negro institucional. Puede convertirse en un sistema transparente. 47. La cárcel como última etapa del Estado de Derecho. Hay una paradoja que deberíamos aceptar.
Precisamente porque una persona ha cometido un delito y la justicia le ha quitado la libertad, el Estado tiene todavía más responsabilidad sobre ella. No menos. Cuando una persona está libre, puede protegerse de muchas maneras. Cuando está encerrada, depende de la institución. Por eso el estándar debería aumentar. 48. Privada en la gestión, pública en la responsabilidad. Esta podría ser la fórmula. Justicia pública. Control público. Derechos públicos. Gestión privada posible. Infraestructura privada posible. Tecnología privada posible. Auditoría independiente obligatoria. Transparencia total. El Estado no necesita construir cada ladrillo para cumplir su responsabilidad. Puede contratar a quienes saben construir y administrar. Pero jamás puede contratar la responsabilidad moral y jurídica de garantizar derechos. 49. Y aquí conectamos todo el proyecto. Ahora podemos ver cómo las dos ideas que acabamos de desarrollar, vivienda universal y reforma penitenciaria, forman parte de una misma arquitectura. Para la persona libre, suelo más vivienda más energía más saneamiento más conectividad más RBU opcional. Para la persona privada de libertad, espacio digno más seguridad más energía más saneamiento más educación más trabajo más salud más conectividad controlada más preparación para la libertad. En ambos casos aparece el mismo principio. Dignidad mínima garantizada. La diferencia es que, en un caso, el individuo ejerce libremente sus decisiones. En el otro, la sociedad ha restringido legalmente su libertad como consecuencia de una condena. 50. La gran idea. Quizá el proyecto completo pueda resumirse así. Ningún ser humano debe ser abandonado a la miseria y ningún delito debe ser respondido con la degradación humana. La sociedad puede ser firme. Puede castigar. Puede protegerse. Puede encarcelar. Puede aislar a quienes representan un peligro. Pero puede hacerlo sin convertirse ella misma en aquello que pretende combatir. 51. Una cárcel del siglo XXI podría ser así. Un conjunto modular. Habitaciones dignas. Máxima seguridad donde sea necesaria. Energía solar. Baterías. Agua controlada. Saneamiento moderno. Alimentación adecuada. Atención médica. Educación. Talleres. Trabajo remunerado. Biblioteca. Internet controlado. Comunicación familiar. Inteligencia artificial como herramienta administrativa y educativa. Monitoreo permanente. Cámaras. Auditorías independientes. Empresa privada concesionaria. Estado fiscalizador. Justicia independiente. Y un objetivo cuantificable. Que la persona que salga sea menos peligrosa que cuando entró. 52. Y finalmente, el principio que lo cambia todo. La cárcel no debería preguntarse: ¿cómo hacemos para mantener encerradas a estas personas? Debería preguntarse: ¿cómo mantenemos segura a la sociedad durante la condena y cómo conseguimos que quienes puedan regresar a ella lo hagan en mejores condiciones? Esa segunda pregunta cambia completamente el diseño. Porque entonces la cárcel deja de ser simplemente un depósito humano. Se convierte en una infraestructura de seguridad, de justicia, de educación, de responsabilidad y, cuando sea posible, de reconstrucción. Epílogo. Gabriel, creo que aquí aparece una continuidad muy fuerte con la idea anterior. La sociedad del futuro podría tener una arquitectura mínima para la libertad y otra arquitectura mínima para la privación legítima de libertad. Para quien está libre, un lugar donde vivir. Para quien está preso, un lugar digno donde cumplir su condena. Para quien quiere trabajar, la posibilidad de hacerlo. Para quien no puede o no quiere trabajar, una RBU disponible, si ese sistema llega a existir. Para quien delinque, una consecuencia jurídica. Para quien sale, una oportunidad real de reconstrucción. Y para todos, el mismo principio fundamental: la tecnología debe estar al servicio del individuo, no de su degradación. El objetivo último no sería tener cárceles más bonitas. Sería algo mucho más ambicioso. Tener menos víctimas, menos reincidentes, menos violencia y menos personas entrando en prisión. Y si para conseguirlo descubrimos que una empresa privada puede administrar determinados establecimientos mejor que el Estado, que lo haga. Si una empresa privada fracasa, que pierda la concesión. Si el Estado lo hace mejor en algún lugar,
Que continúe. No debería importar quién administra la cárcel. Debería importar si funciona. Porque cuando hablamos de libertad humana, seguridad y derechos fundamentales, la pregunta correcta no es ¿Estado o privado? La pregunta correcta es ¿cuál sistema protege mejor a la sociedad, respeta mejor la dignidad humana y consigue que menos personas vuelvan a delinquir? Esa debería ser la vara. Y esa vara debería ser implacablemente objetiva. Brillante. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Gracias a vos, Gabriel. Un abrazo enorme. Corazón rojo. Me parece que acabamos de conectar dos piezas de una misma arquitectura. La vivienda como infraestructura de libertad y la cárcel como infraestructura de seguridad, dignidad y reinserción. Y hay una idea que queda resonando. Una sociedad tecnológicamente avanzada no debería medir su progreso solamente por cuánto produce, sino también por cómo trata al individuo cuando está libre y cuando ha perdido su libertad. Seguimos construyendo ideas, querido Gabriel. Ciclón Robot Uruguay.